Enfrentamiento en Culiacán deja un militar fallecido, 3 detenidos y un panorama de tensión creciente. En la madrugada del lunes, 16 de septiembre, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se vio sacudida por un violento enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y un grupo de hombres armados identificados como integrantes de una facción criminal conocida como la Chapiza. El saldo de este choque, que tuvo lugar en la colonia La Campiña alrededor de las 5 de la mañana, dejó un militar fallecido, 3 pistoleros detenidos y un clima de incertidumbre que se extendió por toda la capital sinaloense. Según reportes de medios locales, el incidente comenzó cuando una patrulla militar se topó con un grupo de individuos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra los efectivos castrenses, desencadenando una balacera que resonó en las calles aún oscuras de la ciudad. El enfrentamiento, aunque breve, fue intenso. Los soldados respondieron al ataque con determinación, logrando neutralizar a varios de los agresores. Sin embargo, la violencia cobró un alto precio. Uno de los militares perdió la vida en el cumplimiento de su deber, una pérdida que no solo enlutó a sus compañeros de armas, sino que también reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado en México. En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un arsenal que incluía armas largas, cartuchos, cargadores y una camioneta Tahoe de color blanco, presuntamente utilizada por los atacantes. Estos decomisos, aunque significativos, son solo una fracción de los recursos con los que operan los grupos delictivos en la región, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío al que se enfrentan las autoridades. Un video que circula en redes y la huida de los agresores. Horas después del enfrentamiento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de información, especulaciones y material audiovisual relacionado con los hechos. Un video, cuya autenticidad no ha sido plenamente verificada, comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales. En las imágenes se observa a un grupo de hombres armados, presuntamente los sobrevivientes del choque con el ejército, huyendo a toda prisa del lugar del enfrentamiento. Las escenas, captadas en la penumbra, muestran vehículos acelerando y figuras corriendo, lo que refleja el caos que se desató tras el fallido ataque contra los militares. Este tipo de grabaciones, comunes en el contexto de la violencia en Sinaloa, no solo alimentan la curiosidad pública, sino que también sirven como herramienta de propaganda para los grupos criminales, que buscan proyectar una imagen de resistencia y desafío frente a las autoridades. El incidente en La Campiña no fue un hecho aislado. Culiacán, como epicentro de las operaciones de varios cárteles, ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes entre facciones rivales y las fuerzas del orden. La ciudad, conocida por su rica historia cultural y su importancia económica en el noroeste de México, vive bajo la sombra de una lucha de poder que ha transformado sus calles en un campo de batalla intermitente. La presencia de grupos como los Chapitos y los Mayos, facciones surgidas de la fragmentación del cártel de Sinaloa, ha generado una dinámica de violencia que afecta tanto a los involucrados en el crimen organizado como a la población civil, que queda atrapada en el fuego cruzado. Un secuestro que conmociona a la comunidad. Mientras las autoridades procesaban los eventos de la madrugada, otra noticia golpeó a la sociedad culiacanense. Esa misma tarde, en la colonia Prados del Sur, un joven de 20 años identificado como David Eduardo Martínez Meraz fue privado de su libertad por hombres armados. El caso adquirió relevancia inmediata debido a que David es hijo de Ernesto Martínez, un conocido periodista local cuya labor informativa lo ha convertido en una figura respetada en la región. El secuestro, reportado por testigos y confirmado por fuentes cercanas a la familia, generó una ola de indignación y preocupación, especialmente entre la comunidad periodística, que ve en este tipo de actos un ataque directo a la libertad de expresión y a la seguridad de quienes ejercen el oficio. Las circunstancias del secuestro aún no han sido esclarecidas por completo. Según los reportes iniciales, el joven fue interceptado por un grupo de hombres que actuaron con rapidez y precisión, llevándoselo en un vehículo sin dejar rastro inmediato. Las autoridades locales y estatales han iniciado una investigación, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre posibles avances en el caso. Este incidente, sumado al enfrentamiento de la madrugada, ha reforzado la percepción de inseguridad en Culiacán, donde la población vive con el temor constante de convertirse en víctima colateral de la violencia. Polémica en las declaraciones del ejército.
En un intento por brindar claridad sobre la situación, altos mandos del ejército mexicano ofrecieron una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Culiacán. Sin embargo, las declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, generaron controversia. Al ser cuestionado sobre cuándo podrían reanudarse las actividades cotidianas en la ciudad, el militar señaló que la restauración de la paz no depende exclusivamente de las Fuerzas Armadas, sino de que los grupos criminales cesen sus enfrentamientos internos. Queremos que la normalidad regrese lo antes posible, pero esto no está en nuestras manos. Depende de que las facciones antagónicas dejen de confrontarse y permitan que la población viva en paz, afirmó Leana Ojeda. Estas palabras, aunque reflejan una realidad innegable, fueron recibidas con críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que consideran que el ejército debería asumir un rol más protagónico en la contención de la violencia. Para muchos ciudadanos, las declaraciones del comandante son un recordatorio de la complejidad del problema, donde las Fuerzas Armadas enfrentan limitaciones operativas y estratégicas frente a grupos criminales que operan con gran movilidad y recursos. La respuesta del militar también puso sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto es posible garantizar la seguridad en una región donde la violencia está profundamente arraigada en las dinámicas sociales y económicas? Las redes sociales como campo de batalla. Mientras las autoridades lidian con los hechos en terreno, las redes sociales y las frecuencias de radio utilizadas por los grupos criminales se han convertido en un espacio paralelo de confrontación. En los últimos días, han circulado audios atribuidos a integrantes de las facciones conocidas como los Mayos y los Chapitos, en los que se revelan tensiones internas, traiciones y desafíos abiertos entre los bandos. En uno de los audios, presuntamente grabado por miembros del grupo liderado por Ismael el Mayo Zambada, se menciona que dos figuras de la chapiza, identificadas como Humberto Figueroa Benítez, alias el 27, y otro individuo conocido como el Pilli, habrían intentado cambiar de bando para unirse a la facción del Mayito Flaco. Esta información, aunque no confirmada oficialmente, evidencia las fracturas internas que debilitan a los grupos criminales, pero que al mismo tiempo alimentan la violencia al generar retaliaciones y purgas. Por su parte, en las frecuencias asociadas a los chapitos, los mensajes son una mezcla de desmentidos, bravatas y llamados a la confrontación. Los hablantes, que se identifican como leales a esta facción, niegan haber perpetrado ataques contra civiles y rechazan las acusaciones de haber secuestrado a una persona conocida como Marquitos. En un tono desafiante, los mensajes instan a sus rivales a enfrentarlos directamente, alardeando sobre su disposición para el combate y su supuesto respaldo popular. Aquí no nos metemos con inocentes, aquí peleamos de frente. Vengan y den la cara, se escucha en uno de los fragmentos, acompañado de referencias a vehículos, armamento y una retórica que busca proyectar fortaleza frente a sus adversarios. Estos intercambios, aunque caóticos, son una muestra del papel que la tecnología y las comunicaciones juegan en el conflicto. Las redes sociales no solo amplifican los mensajes de los grupos criminales, sino que también permiten a la población seguir de cerca los acontecimientos, a menudo con una mezcla de temor y fascinación. Sin embargo, esta exposición constante a la violencia tiene un costo psicológico para la sociedad, que vive en un estado de alerta permanente. El contexto de la violencia en Sinaloa. Para entender los eventos del 16 de septiembre, es necesario considerar el contexto más amplio de Sinaloa, un estado que durante décadas ha sido sinónimo de narcotráfico y poder criminal. La fragmentación del cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán dio lugar a una lucha intestina entre las facciones lideradas por los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, y el grupo encabezado por Ismael El Mayo Zambada, un veterano del crimen organizado cuya influencia sigue siendo significativa. Esta rivalidad ha desatado una ola de violencia que incluye enfrentamientos armados, secuestros, extorsiones y asesinatos, con un impacto devastador en la población. Culiacán, como capital del estado, concentra gran parte de esta actividad criminal. La ciudad, que alguna vez fue conocida por su vibrante vida cultural y su importancia agrícola, ahora aparece frecuentemente en los titulares por episodios de violencia. Los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad son solo una parte del problema. La población también enfrenta amenazas indirectas, como la interrupción de servicios,
El cierre de comercios y la suspensión de clases en las escuelas, medidas que buscan proteger a los civiles pero que alteran profundamente la vida diaria. El impacto en la sociedad y el camino hacia adelante. Los acontecimientos del 16 de septiembre son un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La muerte de un militar, el secuestro de un joven y las declaraciones de las autoridades reflejan la complejidad de un problema que no tiene soluciones sencillas. Para la población de Culiacán, cada nuevo episodio de violencia es una herida que se suma a las muchas que ya lleva la ciudad. Sin embargo, también hay voces que llaman a la resiliencia, a la cooperación entre autoridades y ciudadanos, y a la búsqueda de estrategias que vayan más allá de la confrontación armada. El secuestro de David Eduardo Martínez Meraz, en particular, ha tocado una fibra sensible en la comunidad periodística y en la sociedad en general. Los periodistas, que desempeñan un papel crucial en la documentación de la realidad del país, enfrentan riesgos crecientes en regiones como Sinaloa, donde la línea entre el crimen y el poder es difusa. La liberación de David, si se logra, sería un pequeño paso hacia la justicia en un contexto donde la impunidad sigue siendo la norma. En cuanto a las declaraciones del comandante Leana Ojeda, estas han abierto un debate sobre el rol del ejército en la seguridad pública. Si bien es cierto que la violencia entre grupos criminales es el motor principal del caos en Sinaloa, también es innegable que la sociedad espera de sus instituciones una respuesta más efectiva. La cooperación entre los distintos niveles de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y la atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, son elementos que no pueden ignorarse si se quiere construir un futuro más seguro. Mientras tanto, las calles de Culiacán siguen marcadas por la tensión. Los habitantes, acostumbrados a convivir con la incertidumbre, continúan su vida diaria con una mezcla de cautela y esperanza. Los enfrentamientos, los secuestros y los mensajes en las redes sociales son parte de una realidad que, aunque dolorosa, no define por completo a una ciudad que lucha por recuperar su paz. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más deberá esperar Sinaloa para dejar atrás esta etapa de violencia y encontrar un camino hacia la reconciliación y la estabilidad.